Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites estar en pie delante de tu presencia. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Te necesitamos cada día, Padre. Sin ti nada somos, sin ti, Señor, nada podemos, Dios mío. Nos declaramos incompetentes sin tu ayuda, Señor mi Dios. Gracias por reunir a tu pueblo en este día. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, papito lindo. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, listos para recibir tu palabra. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. San Juan, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 11 versículos de... Esta no es una parábola, es un acontecimiento, un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él pudo resolver una situación tan compleja para nosotros, ¿verdad? Pero para Él no lo es. En San Juan capítulo 8, gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Versículo 1 al 11, lea conmigo para que practique su lectura bíblica en voz alta. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Quisiera que esta prédica fuera más que un sermón que usted escuche, que sea un examen, que sea un test para saber qué tan fariseos somos. Si quiere usted saber qué tan fariseo es usted, vamos a escuchar este mensaje en esta ocasión. A veces hablamos de la santidad y nos sentimos santos. Hablamos de los que se van con Cristo y nos apuntamos y decimos: yo me voy con Cristo. Y hablamos de los que tienen unción y nos creemos con unción. Y hablamos de los fariseos y nadie quiere nada con los fariseos, ¿verdad? Porque solo con escuchar la palabra fariseo ya lleva una connotación que la hemos hecho mala. Realmente fíjense que originalmente la creación de la secta o el partido, también lo menciona la Biblia, de los fariseos, sus inicios probablemente fueron buenos, porque no cualquiera podía ser fariseo. Para ser fariseo se tenía que ser gente de dinero. Para ser fariseo había que conocer perfectamente la ley de Moisés, de memoria incluso. El pueblo judío desde pequeñitos, ellos instruían a sus hijos. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro o le dice a sus discípulos: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Entonces Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que Jesús dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué
¿Por qué Jesús le dijo Simón y luego le recalca quién es su papá? Porque los judíos desde pequeñitos eran instruidos en la ley de Moisés, y se dice que a cierta edad estos jovencitos eran cuestionados, les hacían exámenes orales, y cuando ellos contestaban bien, entonces aprobaban al papá. En este caso a Simón dice hijo de Jonás, como diciendo Jonás tu padre hizo bien en instruirte. Entonces un fariseo era muy docto en cuanto a la ley de Moisés desde pequeño. Un fariseo tuvo que haber tenido un puesto muy importante, tal vez de juez o algo por el estilo en su tierra natal. Y los fariseos eran muy cuidadosos de observar la ley de Dios. ¿Dónde empezó el problema? Cuando ellos empezaron a combinar la ley de Dios con las tradiciones de los hombres, y crearon también el famoso Talmud, que ahí habían tradiciones y costumbres de los fariseos, algunas buenas, algunas no muy buenas, y ellos empezaron a desviarse del verdadero propósito por el cual Dios había permitido que ellos se formaran. Uno de los desvíos es precisamente querer limpiar el vaso por fuera y estar sucio por dentro, porque si alguien no se lavaba las manos, y para el judío las manos no solamente es la palma de las manos, sino de la punta hasta el codo. El que no se lavaba las manos, si usted no se arremangaba delante de Dios y se lavaba con cloro, petróleo, matazacate y gel antibacterial, entonces usted era un inmundo, porque decían ellos que usted se contaminaba. Entonces Jesús les dice: no es así, señores, porque no contamina lo que entra, porque todo lo que entra, dice el Señor, se va al estómago y después al WC. ¿Estamos de acuerdo con eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Si no, la gran panza que tuviéramos. Pero bueno, hay un proceso natural. Entonces dice el Señor: no contamina ciertamente lo que entra, porque se va a la letrina, sino que contamina lo que sale, porque los malos pensamientos, los adulterios, los robos y todas las cosas malas, dice que vienen del corazón, ¿sí? Y cuando uno lo exterioriza, y es algo que contamina también a otros, de tal manera que los fariseos empezaron a poner su propia justicia. Diga conmigo: propia justicia. Amén. Y ahí le va la primera. Hágase usted un examen. ¿Qué tan fariseo es usted? Yo también me voy a aplicar el examen. ¿Qué tan fariseos somos? ¿Sí? Una característica del fariseo es poner su propia justicia. Repitan conmigo: poner su propia justicia. Cuando usted deja de hacer la ley de Dios y pones tu propia justicia, dice la Biblia, esta sí es una parábola que Jesús dijo: subieron dos hombres al templo a orar, uno era publicano, era de lo peor, cobrador de impuestos, recaudador de hacienda, y el otro era religioso, era fariseo. Y el fariseo decía: Señor, diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, no soy pecador como este. Porque para ellos los pecadores y peor los gentiles eran considerados como perros para un judío en la antigüedad. En cambio el publicano dice que ni aún quería levantar sus ojos, sino que él dijo: Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y Jesús dijo: ¿quién de estos dos crees tú que fue justificado? Ciertamente el que se humilló, porque el fariseo se estaba autojustificando. Entonces, una característica de fariseo es poner su propia justicia. Cuando empezamos nosotros a pensar que lo que hacemos es correcto, aunque no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando empezamos nosotros a quitar lo que dice la palabra de Dios y a poner lo que a nosotros nos convenga. Por ejemplo, hay quienes dicen: no, en la iglesia es puro pedir dinero, yo por eso no diezmo. Yo le doy a mi papá el diezmo, o a mi mamá, o a los pobres. ¿Qué están haciendo ahí? Quitar la justicia de Dios y poner su justicia propia. ¿Sí? Todo aquello que nosotros cambiamos y quitamos la ley de Dios para poner nuestra propia justicia, nos hace injustos delante de Dios, porque la Biblia dice que como trapo de menstruación es la justicia del hombre. La única justicia, ahora sí que perfecta delante de Dios, es la de Él precisamente. Todo lo demás es basura.
Y aquí entra una palabra que muchas veces usamos y se llama juzgar. Digan conmigo, juzgar. Muy bien, mire, juzgar a veces es una palabra que se ha mal empleado. Hay quienes dicen, no juzgues, y están juzgando. Y otros juzgan deliberadamente. Y hay quienes dicen, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra el asunto de ser fariseo y aplicar lo que dice la palabra de Dios. Miren, la palabra juzgar significa discernir, distinguir. Es más, la palabra discernir en el griego tiene que ver con discriminación, porque cuando nosotros juzgamos algo, alguien se va a sentir discriminado. El apóstol Pablo dice que aún en la iglesia, si se levantan 2 o 3 profetas, dice que cada profeta diga la palabra que tiene por turno, y los demás profetas escuchen y juzgan, disciernen, discriminen, es lo que quiere decir. Entonces la palabra juzgar significa distinguir, discernir. La palabra juzgar, mire qué interesante, más que meterse a deliberar algo, significa dejar libre a una persona. Es decir, que cuando nosotros como cristianos querramos juzgar, lo hagamos. Si podemos y estamos facultados para hacerlo, lo hagamos, pero que sea con justo juicio, porque la Biblia dice que un día vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos en esta vida, sea bueno o sea malo. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso, que un día vamos a estar delante del Dios Todopoderoso y va a juzgar aún nuestros mínimos pensamientos. Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Yo escuchaba de niño que decían, cada cabeza es un mundo. Entonces yo me imaginaba que cada cabeza era un planeta Tierra. Ya me imaginaba yo un montón. No, ahora entiendo que cada cabeza tiene pensamientos, ¿verdad? Cada cabeza tiene sus propios razonamientos, ¿sí? Y eso no es el problema. El asunto es que nosotros como cristianos tenemos que aprender a juzgar, si Dios nos ha dado la capacidad, pero con justo juicio. Otra característica del fariseo es que no juzga según la Biblia, sino según sus criterios, ¿sí? Otra característica del fariseo, que le gusta juzgar a otros, pero a sí mismo no se examina. Por eso el rey David en el Salmo 139 le dice al Padre, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y por favor mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El Salmo 19 también lo escribió David y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Estas 2 pasajes de la Biblia son de mis favoritos cuando oro. Siempre utilizo esos pasajes de la Biblia, porque somos humanos, porque tendemos a juzgar sin razón, sin justicia, solamente porque alguien te cayó mal, pues ya lo juzgas. Y alguien hizo lo que tú querías hacer y lo juzgas. Dicen por ahí que la envidia es la expresión más grande de la admiración. Cuando alguien te envidia, es porque quisiera ser lo que tú eres, tener lo que tú tienes y lograr lo que tú has logrado. Pero como no lo tienen, entonces ¿qué hacen? Juzgan y te echan polilla, ¿sí? Es otra característica de los fariseos. Y en esta ocasión, en San Juan capítulo 8, Jesús había ido a orar en el monte de los olivos. Dice la Biblia que noches enteras él iba y oraba en el monte, y cuando él bajaba, la gente se le amontonaba y miraba y veía milagros por manos del Señor. Y dice la palabra de Dios que se le acercaron unos fariseos y trajeron a una mujer a la cual era acusada de haber sido encontrada en pleno acto de adulterio. En la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo,
ponen a una mujer muy guapa, y yo creo que sí, ¿verdad? Porque para que fuera adúltera quiere decir que estaba muy, muy guapa. Pero fíjense de varias cosas que hicieron los fariseos. Otra característica del fariseo, que viola la ley de Dios. ¿Cuántas anomalías en el juicio? ¿Sí? ¿Cuántas anomalías hay en un juicio? Los que han estudiado derecho saben que hay que recaudar pruebas y presentarlas ante un juez, ante un tribunal. Y la palabra juzgar también tiene que ver con el asunto jurídico, poder determinar, ¿sí? Juzgar, determinar un punto, decir, bueno, tenemos esta resolución, la persona es culpable o no es culpable. Y los fariseos transgredieron. En primer lugar, ¿cómo fue que la encontraron en pleno acto de adulterio? ¿Será que la mujer les dijo, ahí vienen? Les mandó un WhatsApp a todo el grupo de WhatsApp de fariseos, le dijo, ahí vienen a tal hora, en tal lugar, porque voy a estar en adulterio. No, es muy probable que le hayan puesto a esta mujer una trampa. Es muy probable que tal vez la mujer ya lo había hecho antes, y por esa fama que tenía, entonces le estaban siguiendo, le estaban monitoreando. La otra, si la tomaron en pleno acto de adulterio, no le dieron tiempo de vestirse y de maquillarse, sino así como estaba, la arrastraron. Tal vez esta mujer con trabajo alcanzó una sábana, ahí se medio envolvió y ahí se la llevaron al Señor. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Tranquilo. El Señor estaba, dice, agachadito escribiendo en la tierra. Dice en el libro del profeta Jeremías, todos aquellos que se han rebelado contra mi ley, los escribiré en el polvo de la tierra. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Toda esa bola de fariseos estaban siendo puestos en el polvo para ser borrados del libro de la vida por fariseos, por hipócritas, porque era algo injusto que estaban haciendo con aquella mujer. Número 3, si la mujer fue hallada en pleno acto de adulterio, ¿dónde quedó el hombre? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Y dónde está el hombre? Todo estaba armado, todo estaba planeado, porque el fariseo eso tiene, otra característica, trata de evidenciar a alguien por un error que ese alguien ha cometido, sabiendo que el fariseo tal vez lo comete y más seguido. La única diferencia es que a él no lo cachan. Y dice la palabra de Dios que se la tiraron ahí a los pies de Jesús y le dijeron, maestro, la ley de Moisés ordena que cuando una persona es sorprendida en adulterio, muera irremisiblemente. Jesús seguía escribiendo en el polvo de la tierra. Pero ellos insistieron y le dijeron, maestro, ¿tú qué dices? Pero leímos en el capítulo 8 un versículo que dice, mas esto lo decían para tentarle. ¿Sí? Por eso les digo que todo estaba planeado, todo estaba armado. Tal vez hemos escuchado, los hermanos que son abogados saben de personas que a veces los acusan injustamente, les siembran armas, les siembran drogas, les siembran algo ilícito en su carro, en su casa, para que entonces digan, miren, están las evidencias, y la persona tal vez es inocente. Eso exactamente es lo que los fariseos habían hecho, porque dice la Biblia literalmente, esto lo hacían para tentarle. Viendo Jesús que estos fariseos insistían, entonces les dijo, de acuerdo, señores, ya que ellos traían su gran piedra, dice, afinen su puntería, y el que esté libre de pecado o de culpa, tire la primera piedra. Y él siguió escribiendo. Cuando él levanta sus ojos, lo único que ve el Señor es un montón de piedras ahí, porque los fariseos se habían ido. Y dice la Biblia, se fueron porque les redarguyó su conciencia. Después el Señor mira a la mujer con ojos de amor y de ternura y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Y la mujer dice, no, Señor, no me condenó nadie. Bueno, yo tampoco te condeno. Levántate, vete y no peques más. Y el Señor le perdonó a aquella mujer. Pero fíjese que los fariseos querían tentar al Señor realmente, porque no presentaron
testigos, no presentaron al cornudo, al que le pusieron los cuernos, tampoco presentaron al adúltero, al hombre que estaba con ella. Solamente querían tentarle, y por eso le pusieron una prueba al Señor. Dijeron, si dice, pues apedréenla, si eso dice la ley de Moisés, échenle. Alguien iba a decir, mire, no tiene amor. Y si él decía, no, pobrecita, ¿qué pasó? Perdónenle, iba a decir, está violando la ley de Moisés. Pero Jesús, siempre tan sabio el Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Padre Celestial es muy sabio y que Él lo sabe todo? Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Cuando alguien te juzga, alguien te critica y todo ese rollo, ¿verdad? Dios conoce tu corazón. Mire, y por favor, no lo digo ahorita porque alguien esté juzgando por ahí. No, nada que ver. Es un mensaje. Yo siempre oro antes de predicar y digo, Señor, ponme una palabra para el pueblo. Necesitamos ser cristianos justos, cristianos íntegros, lo más justos que se pueda en el nombre del Señor. Muchas veces ser justo cuesta. Muchas veces ser justo cuesta la amistad de alguien. Pero también alguien dijo por ahí, ¿por qué se pierden los amigos? Dicen, los amigos no se pierden, porque si se pierden nunca fueron amigos, así de fácil. Y Jesús le dice a esta bola de fariseos, pecadores, les dice, el que esté libre, tire la primera piedra. Como diciendo, si alguno de ustedes, viejos fariseos, no ha hecho lo mismo que esta mujer, y quién sabe si no con ella, porque tal vez la mujer lo había hecho varias veces. Si alguno no ha hecho lo mismo que ella, tire la primera piedra. Y tal vez no lo habían hecho, pero ahí va otra. Y si alguno no ha pensado hacer lo mismo con ella o lo mismo que hizo ella, tire la primera piedra. Y la palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es cortante, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Todos habían pensado, tal vez era una mujer guapa y la bola de fariseos la deseaban, pero como eran fariseos, como eran religiosos, como eran hipócritas, no lo exteriorizaban. Por eso Jesús dijo, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, solo con desearla ya adulteró con ella en su corazón. Oye, pero no la llevé a la cama, no importa, ya la deseaste, lo único que falta es que la lleves a la cama. Solo con que tú la desees, ya lo hiciste, porque no has guardado tu corazón. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando uno va caminando, o va en el carro, o va en la bicicleta, o en la moto, uno puede ver de todo. No lo puedes evitar. La segunda mirada va por tu cuenta. Yo siempre lo he dicho. ¿Sí? Y yo mismo me cuido, ¿sí? de no voltear y ver, ay, mira. Pero hay quienes, el otro día estaba pensando en eso, hay quienes desde la primer mirada escanean a la mujer. 80, 90, 60, revienta. Todavía dicen, está bien buena esta. Si no estuviera buena, no estuviera caminando. Algunos son tan expertos, ¿verdad?, que solo con verla saben las medidas y hasta el peso. Le dice a la mujer, tú pesas unos 65.800 gramos. Y la mujer dice, ¿será que me atinó este? Van a su báscula favorita y ¿qué cree? Exacto el peso. Porque solo con, ya no la segunda, en la primera mirada algunos la escanean. Pero esto no es solamente de hombres hacia mujeres, también es de mujeres a hombres. Aquí no hay, por supuesto, pura mujer santa y piadosa. Pero hay mujeres también que desean a hombres. De nada sirve que no te metas con el hombre si lo estás deseando. Pero cuando están bien clavadas en la tele, ¿verdad?, y salen aquellos actores con abdomen de lavadero. ¿Y qué dicen las mujeres adúlteras? Dicen, ay papacito, ahí me gustaría lavar mi ropa. Dicen todavía. ¿Lo está deseando o no lo está deseando? Hay mujeres que discriminan, ¿verdad? Le dicen al marido, así estuviera tu cuerpo vos, fachota de botija, le dicen todavía. Si un hombre, más como que el Señor se fue a los hombres, ¿sabe por qué? Porque los hombres nos vamos más por la vista,
Por eso el profeta Job dijo: yo hice pacto con Dios acerca de mis ojos para no desear con mi vista una doncella. Dios sabe, nos conoce, que el hombre se va más por la vista. Por eso mire, dicen, es que el Facebook es para más pecado y más adulterio. No, nada más lo acelera, eso es todo. Porque el Facebook usted lo puede usar también para algo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Cheque usted en el Face cómo hay mujeres que parecen que fueran bonitas. Cuando a mí me mandan solicitud, digo yo no recibo a cualquiera, tengo cientos esperando, porque si no ponen fotos y bastantes, quiere decir que es una persona ficticia, no recibo. Ya eliminé como a 1000. Pero a veces digo, ¿quién será? Y se congrega en Torre Fuerte. Wow, digo yo, ¿quién será? Y 100 fotos, ¿quién será? Y se llama fulano, digo, ¿será de Torre? Y cuando uno lo ve en vivo, casi se quiere uno desmayar. Nada que ver la foto con la persona en vivo, porque en la foto 2 centímetros de polvo, aquí todo blanco y aquí todo negro la nuca, ¿verdad? Y toman sus mejores ángulos, y cuando usted la ve en vivo, da ganas de salir corriendo. Dice uno, esta mujer necesita un bautismo, pero del Espíritu, ¿verdad? Para que se transforme. Entonces tenga mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro. Y cualquier hombre, solo con que desee a una doncella, a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Pero es bien fácil. Miren, aquel adulteró, miren, aquella adulteró, vamos sobre esta persona. Solo porque esa persona tal vez tuvo la desdicha, el arrojo, el coraje, el valor de hacerlo. Pero ¿qué tal los que lo desean y no lo hacen? Eso se llama hipocresía. Y esa es otra característica de los fariseos. Desean pecar, pero no lo hacen. Desean pecar, pero no hay con quién. Así de fácil. No es lo mismo tener la oportunidad de pecar y no hacerlo, no por temor a un infierno, aunque existe, sino por amor a Dios. Es muy diferente eso a querer pecar y no hay la oportunidad con quien lo hagas y te quedas nada más con las ganas. Y esa es una característica de fariseo. Por eso dice la palabra de Dios: con la medida que tú juzgues, te van a juzgar. Y si tú practicas un juicio sin misericordia, también te van a practicar un juicio sin misericordia. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? En Hebreos 13, versículo 4, hablando de una mujer como esta de San Juan capítulo 8, escuche esto. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea el hecho matrimonial, sea sin mancilla. Y luego dice: pero a los fornicarios, y ahí hace una diferencia entre fornicarios y adúlteros, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? ¿Se ha leído o quiere leer ese versículo? Según Hebreos 13:4, ¿quién va a juzgar a estas personas? ¿Usted? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Qué dice el versículo? ¿Los juzgará? Dios. ¿Por qué será que dice eso la Biblia? No estoy justificando el adulterio, pero esto nos demuestra que muchas veces el juicio del hombre es parcial, puede ser hasta injusto, porque tú no sabes realmente por qué esa persona cometió el error. Aquí en nuestro medio, en nuestra cultura, pasan muchas injusticias. ¿Qué le dirían ustedes a las mujeres? Porque hay muchas mujeres que en su comunidad fueron vendidas
siendo jovencitas, a un hombre ya grande, y su padre por dinero la obligó a casarse, y el hombre, aparte de engendrarle hijos, la golpeaba, sabiendo que ella se casó porque su papá le obligó, pero nunca se enamoró de esta persona. Y que de pronto esta persona se enamora de alguien a quien realmente le gusta, a quien realmente ama, y que esta otra persona le dice: ¿sabes qué? Pues deja a este viejo que te maltrata y que te vendieron, y vámonos con todo y tus retoñitos. Y supongamos que esta persona lo hiciera. Entra en acción los fariseos, porque le dicen: miren, adúltera, dejó al marido. Por eso dice la palabra de Dios: en lo que tú condenas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú no sabes realmente por qué esa persona lo hizo. Si nosotros con un poco más de amor nos acercáramos a las personas y en vez de juzgarlas, permitiéramos que abran su corazón y que nos cuenten su vida, nos llevaríamos muchas sorpresas, muchísimas sorpresas. Por eso nuestro juicio como hombres puede ser parcial, puede ser incluso injusto, pero ante los ojos de Dios nada absolutamente se escapa. Hay mujeres casadas en esta mañana como que lo dicen con miedo. Desde que empecé la prédica los veo muy pensativos. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Ya se animaron un poquito más. ¿Tienen su malal, su esposo? Otra vez con tristeza. ¿Qué les hizo pues el cocodrilo ese? ¿Tienen su esposo? ¿Está al lado suyo ahorita o fue a servir? Bueno, de todas maneras, aunque haya ido a servir o esté a su lado, ¿se está usted portando bien con su esposo? No me conteste ahora no me conteste. Nada más guarde esas preguntas en su corazón. ¿Se está usted portando bien con su esposo? Cuando él llega del trabajo, encuentra comida caliente, ropa limpia. Dice el apóstol Santiago que la mujer casada no se niegue al marido en cuanto a la intimidad, y que el marido no se niegue a la mujer, porque el hombre casado ya no es dueño de su cuerpo, sino que la esposa es la dueña del cuerpo de su marido. ¿Dicen amén los maridos? ¡Qué tristeza! ¿Qué les estará pasando? Creo que aunque me cueste, voy a tener que administrar a todos los matrimonios. Maridos, tu cuerpo, tu cuerpecito de uva, no es tu cuerpo, le pertenece a tu esposa. Y cuando tu esposa, voy a hablar en parábolas porque hay niños, cuando tu esposa quiera noche de gloria, tú tienes que cumplir en el nombre del Señor, y no de mala gana, sino con emoción. Ponle sabor al asunto, porque si tú no lo haces, aunque sea un su chamuscadito por ahí, va a encontrar que lo atienda y le lleve rosas y le diga palabras que tú no quieres decirle. Porque una característica del fariseo, otra característica más, es que profesando servir a Dios, ni le sirven a Dios ni le sirven a su esposa. Porque la mujer llega y le dice: mi amor, y lo empieza a callar. ¿Qué? ¿Ya querés otra vez? El Señor te reprenda. Estoy en 3 días de ayuno. Fariseo. Dice la Biblia que se pongan de acuerdo el hombre y la mujer para que por un tiempo sosegadamente se dediquen a la oración y después vuélvanse a unir para que el diablo no los tiente. ¿Lo dice o no lo dice? Ustedes que saben si esta mujer el marido no le cumplía. No estoy justificando, pero hay mucho de dónde afianzarse en cuanto a este tema.
Llega el día del padre, el hombre los lleva a comer, pero el mejor plato es para él. Llega el día de la madre, le da plancha, licuadora, todo lo que sirva para trabajar, eso le da. Aunque seas hombre y estás casado, tu cuerpo le pertenece a tu esposa. Ayúdenme los hombres con un buen amén. Te vas a vestir como tu esposa te diga. Ahí empezaron los problemas ya, ¿verdad? Porque vas a agradar a tu esposa. ¿Sí me explico? ¿A quién vas a agradar? Si se conocieron allá como a principios de los 70, ¿se acuerdan que? Bueno, yo en ese tiempo, en el 70 yo no nacía todavía, fue 2 años después. Pero miren, yo puedo ver por TV o algunas fotos del recuerdo. Allá por los 70, tal vez finales de los 60, no sé muy bien. Algunos de ustedes me puedan ayudar. Se usaban unos pantalones como entubados de acá y acampanados. ¿Sí se acuerdan? Si tapaba todo el zapato, mejor todavía. Hoy nos reímos nosotros de esa moda. Pero ¿qué tal tu esposa quiere que te lo pongas? Pues póntelo. Tal vez hasta le diga: ya pues mi amor, si así te conocí, te veías tan bien con tus piernitas de popote y tu gran campanota y colochote. ¿Cuántas mujeres casadas tenemos? Tu cuerpo no te pertenece, te pertenece a tu esposo. No le pertenece al lechero ni al panadero, le pertenece a tu esposo. Estés flaquita, gordita, como estés, ¿a quién le pertenece? Por eso dice: sea el hecho sin mancilla, porque no necesariamente usted tiene que adulterar para mancillarlo. Si usted se niega a su esposo, usted está mancillando el hecho, porque de ahí parten muchos problemas. Todo el tiempo le duele la cabeza. Si el hombre llega, está con su mascarilla de aguacate con mayonesa. Póngase la mascarilla para que su piel esté suave, tersa, para que cuando el cocodrilo lo toque diga: wow, qué piel. Pero no se lo ponga cuando el marido va a llegar. O si no, inventa que ya le duele la cabeza, que ya le duele el esófago, que ya le duele la columna. El marido llega bien emocionado y sale llorando del cuarto. Después no se queje que aunque sea una su chimoltrufia encuentre por ahí. Dice un pastor que estaba ministrando un matrimonio que tenían ciertos problemas, un pastor de otra cobertura, y le dice al matrimonio: ¿cómo van, hermanos, en su relación íntima? Les he dado consejos, ¿cómo van? Y dicen estos: dice la mujer: pastor, estamos en tratamiento. Dice el pastor: ¿cómo que en tratamiento? Sí, es que él trata y yo miento, dice. Es muy importante, hermanos, cuidar la relación conyugal. Los hombres a veces somos más simples. ¿Cuántos hombres están conmigo? Podemos salir de la casa 2 horas y no mandar un solo mensaje a la esposa, ni un WhatsApp. Aunque no digan amén, otra característica de los fariseos, que no reconocen sus errores. O no sé si hay honrosas excepciones. O es usted como uno que conocí que iba al templo y de repente su esposa no iba y: mi amor, ya voy manejando rumbo al templo, colgaba. Mi amor, estoy a 1 cuadra del templo, colgaba. Mi amor, ya estoy en el templo. No sé, tal vez hay honrosas excepciones, pero la mayoría de los hombres, no sé si alguien comparta esto conmigo, porque a mí me puede pasar o me ha pasado. Yo puedo salir 2-3 horas de la casa y no mandarle un WhatsApp a mi esposa en 3 horas, o un mensaje, puede pasar. ¿Alguien aquí le ha pasado igual que yo? Que levante su mano.
Otra característica de los fariseos, nada más 3 levantaron su mano. Los demás no 3 horas, todo el día no le whatsappean a su esposa y no levantaron su mano. Otra característica de los fariseos, no reconocer sus faltas. Y la mujer que dice, te fuiste 3 horas y ni un mensaje me mandaste. Y los hombres, ¿qué decimos? Mi amor, pero si me ves todo el día, 2, 3 horas no es nada. Pero la mujer lo ve diferente. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, el hombre ponga de su parte para que saque adelante el matrimonio. La esposa lo mismo. No se nieguen el uno al otro. Yo creo que yo siempre he defendido esta postura. Escúcheme por favor. En el matrimonio, primero que nada, somos hermanos. Porque el mismo padre espiritual que tiene tu esposa es tu mismo padre espiritual y se llama Jehová de los ejércitos. ¿De acuerdo? Entonces debemos de ser en el matrimonio como hermanos. En segundo lugar, esposos. Y en tercer lugar, yo creo, hermanos, que debemos de ser amigos. ¿Sí me explico? ¿Por qué usted tiene que platicarle sus cosas a otra persona y no a su esposa? ¿Por qué se tiene usted que, señora, ministrar? Eso me dice a mí que en el matrimonio no hay amistad, y debería de haber amistad. Si alguien te está molestando, en buen plan, como amigos, díselo a tu esposo. Pero hay mujeres que tienen miedo y dicen, no, es que este loco va a agarrar su machete, va a ir a matar a aquel. No. Pienso que en el matrimonio debe haber confianza, debe haber amistad, que ambos se platiquen cómo les fue el día, que ambos se platiquen las cosas que le están sucediendo. Eso es muy importante. La mujer le gusta y necesita ser escuchada por el hombre. La mujer habla más que el hombre. Aunque usted no hable más que la mitad de lo que habla su mujer, por lo menos escuche. Eso es muy importante. Porque en el caso de esta mujer adúltera no dice con quién, no dice si lo había hecho antes con alguien más, no se sabe qué lo orilló, pero el Señor sí lo sabía. Por eso el Señor le perdona y claro, le advierte, vete y no peques más. Pero realmente no sabemos qué fue lo que le orilló a hacerlo. Yo no voy a generalizar y voy a decir, todas esas adúlteras son jezabélicas. No, algunas sí son jezabélicas. Otras, como dice por ahí, la ocasión hizo al ladrón. Es consecuencia de un problema de tiempo atrás que en un momento dado se manifestó a través de un adulterio. Entonces necesitamos, hermanos, consolidar nuestro matrimonio y que haya amistad entre nosotros. Ya voy terminando. Otra característica del fariseo, que tiene apariencia de piedad, muy religioso. Aquí incluyo personas. Mire, hay hombres que nunca los va usted a ver de playera, todo el tiempo de manga larga, porque piensan que eso es santidad. Y si usted lo ve de una playerita de a peso y pantalón de mezclilla, luego dicen que usted ya no es cristiano. La farisea piensa que porque externamente no usa adornos, eso es santidad. Pero muchas veces su corazón está más corrompido. Por eso Jesús le dijo, estos son sepulcros blanqueados, porque los sepulcros se miran bien bonitos por fuera, pero por dentro, dijo el Señor, están llenos de huesos y de carne podrida. Así hay hombres, así hay mujeres, solo con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Profecía de los últimos tiempos. Perdón, hermanos, pero así como les hablo acá,
yo hablo en mi casa. Así como a veces aquí me ven contento, que bromeo, a veces me ven serio, igual soy en la casa, ¿sí? No tengo por qué tener apariencia de piedad. Yo me he propuesto únicamente ser cristiano. Yo digo, si Dios me conoce, Dios sabe mi vida, ¿por qué tengo que aparentar lo que no soy? Hay quienes, como buenos fariseos, no reconocen jamás sus errores. Y hasta dicen, es que si digo mis errores, ya no me va a respetar la gente. No es así, porque cuando te das vuelta, esa gente habla de tus errores. En cambio, cuando tú reconoces tus errores con la iglesia, con tu pastor, con tu familia, con tu equipo de trabajo, lejos de que te pierdan el respeto, más respeto adquieres, porque la gente se da cuenta que realmente eres sincero. Y un fariseo, perdón, pero no es sincero. Vamos aterrizando con esto. Si gusta acompañarme en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche acá un momento. Decía hace rato que juzgar es lícito. El Señor dijo, no juzgues y no vas a ser juzgado, te evitas una gran bronca. Pero cuando vayas a juzgar, quítate primero la viga que tienes, el polín que tienes en tu ojo, para que entonces puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos limpios, ya mis ojos no tienen esa viga, entonces yo puedo decir a mi hermano, a ver, permíteme quitar la paja que hay en tu ojo. Es decir, que el que juzga puede tener un pecado más gordo que a quien él está juzgando. Te quitas la viga, ahora sí puedes juzgar, pero que sea con justo juicio. Y le voy a poner un ejemplo. Mire qué dice acá. El espiritual juzga al carnal. Si usted tiene un amigo que es borracho y usted le dice, oye amigo, arrepiéntete, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Está usted juzgando ahí? Amén. Pero por medio de la palabra de Dios. Y lo va usted a hacer con misericordia. La Biblia dice en labios del apóstol Pablo, si tú ves que tu hermano comete una falta, un error, ve y amonéstale, pero con temor y temblor, no sea que tú mismo al rato estés haciendo lo mismo que él, o tal vez peor. El carnal no puede juzgar al espiritual, porque nosotros ya estamos con Cristo. Pero los espirituales sí podemos juzgar, aunque no querramos. Cuando yo estoy predicando aquí, aunque yo no quiera, se está juzgando porque se está dando la palabra. Pero no juzgues con tu propio juicio como fariseo, sino que hay que juzgar conforme a la palabra de Dios, con justo juicio. 1 Corintios capítulo 6, verso 12, los que seleccioné. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Atención acá. ¿Es lícito juzgar? Amén. Pero no con tu juicio, no con tus estándares, porque eso hacían los fariseos. Tenemos que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Escuche un momento. Le voy a dar un consejo. Antes de que usted juzgue, emita un juicio, emita una condenación, un veredicto, primero júzguese a sí mismo. Puede ser que usted no está en un pecado escandaloso como adulterio, borrachera, drogadicción, homosexualidad, pero ¿qué tal el orgullo? Que es lo más terrible. ¿Qué tal la vanidad? ¿Qué tal la mentira? ¿Qué tal la hipocresía? Esto es más que esto, no, todo está en el mismo tabulador.
Tan pecador es el borracho como el mentiroso. Tan pecador es el hipócrita como el adúltero. Igual ante la presencia de Dios. Y aunque no digan amén, hermanos, eso dice la palabra de Dios y usted lo puede corroborar porque le estamos hablando la Biblia. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda cosa a juicio, sea buena o sea mala. Fíjese que a mí mismo me tiembla la carraca cuando leo que Dios nos va a juzgar. Escuche acá, Dios nos va a juzgar a todos por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Esto quiere decir que el cuerpo es temporal. El alma, el espíritu que Dios nos ha dado es lo que traspasa la muerte. Y un día vamos a estar delante de Dios y todo lo que hayamos hecho, Dios nos va a juzgar. Y me tiembla la carraca, le explico por qué. Porque todos los días tomamos decisiones. Todos los días tenemos la oportunidad de juzgar. Dice la Biblia que nosotros los cristianos vamos a juzgar a los ángeles. Hay ángeles que no guardaron su dignidad y hoy mismo no son los mismos que cayeron con Lucifer. Son otros ángeles que no guardaron su dignidad y dice la Biblia que están en los infiernos, en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y dice la Biblia, ¿quién va a juzgar a estos ángeles? La iglesia. El apóstol Pablo declara que si entre nosotros hubiera algún problema, algún litigio, dice que no vayamos a los tribunales con los paganos. Dice la Biblia que por eso hay un concilio, hay un consejo, hay gente espiritual en la iglesia para que juzguen estas cosas. Porque si vamos a ser por la voluntad de Dios capaces de juzgar ángeles, cuánto más, dice el apóstol Pablo, las cosas de este mundo. Y en Eclesiastés 12:14 Dios dice que traerá juicio toda obra, todo lo que usted dijo, todo lo que usted haga. Por eso es tan fácil juzgar y es tan fácil lanzar un decreto y es tan fácil lanzar una condenación sin saber que tal vez nosotros mismos nos estamos condenando. Si usted está juzgando conforme a la Biblia, lo felicito, ahí la lleva. Si usted está juzgando es porque usted tiene también la capacidad de restaurar. Hace rato le decía que en la definición hebrea de juzgar, más que condenar, significa liberar. Es decir, que si usted va a juzgar a alguien, hágalo para liberarlo, ¿sí? No para ponerle más carga de la que ya tiene, ¿sí? Hágalo para liberarlo. Dice la palabra de Dios, el que encubre la falta busca amistad. Puede ser que esa persona que has juzgado por algún motivo, al acercarte a esa persona y darle confianza y pueda abrir su corazón, lejos de tener un amigo, lejos de tener un enemigo, vas a tener un amigo, ¿sí? Que nunca te imaginaste tal vez que iba a abrir su corazón contigo. Primera los Corintios 9:3. El apóstol Pablo defendiendo su ministerio: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Atención, todos los apóstoles tenían mujer, excepto Juan. Los otros apóstoles y Pablo, por supuesto. Y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo solo esto como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. El apóstol Pablo defendiendo su ministerio, ¿sí? Es decir, el apóstol decía: si me van a juzgar porque no trabajo y vivo del evangelio, ¿por qué no juzgan también a los otros? ¿Por qué yo no tengo una esposa, una hermana como esposa y otros sí lo tienen?
Y el apóstol está defendiendo de alguna manera su ministerio. Él aclara, voy a usar de un poco de locura, dice, al hacer esto. Y por último, Santiago, capítulo 2, está después de la epístola a los Hebreos. Santiago 2, verso 12. Así hablen y así hagan como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Atención acá. Fíjese, este versículo es clave. Los judíos eran juzgados por la ley de Moisés, pero aquí Santiago está hablando de otra ley, que es de la ley de la libertad. Dice la palabra de Dios que somos justificados por fe, por creer en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No por las obras de la ley. Pero esta ley de la libertad no quiere decir que porque ya eres cristiano y Dios ya te perdonó, puedes andar pecando a diestra y a siniestra. Nada que ver. Pero sí habla de una ley de la libertad. Y esa ley de la libertad significa que Cristo nos hizo verdaderamente libres. Y que si tú has pecado y le has fallado al Señor, hoy, según la ley de Moisés, usted debería ser apedreado hoy mismo. Pero según la ley de la libertad, usted alcanza misericordia por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Esa ley de la libertad está sellada con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no lo usemos como ocasión para la carne, para andar pecando deliberadamente, porque eso tampoco se vale. Santiago 4, denle una vuelta a la página 11 y 12. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas, escuche bien, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y el apóstol Pablo declara en la epístola a los Romanos: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de adorar ídolos, cometes sacrilegio. Tú que dices que no se ha de matar, asesinas. Tú que dices que no hay que mentir, mientes. Dice, ¿quién eres tú, ser humano, que juzgas y haces lo mismo? Y no sabes que cuando juzgas te condenas a ti mismo. ¿Está prohibiendo juzgar? No, pero sí está exhortando a los que están juzgando y ellos mismos están practicando tales cosas. Hermanos, el juez está a la puerta, Cristo Jesús. Cuando digo lo que dice la Biblia, el juez está a la puerta, significa que Cristo viene pronto. Y según mi evangelio, Él juzgará en su venida a los vivos y aún a los muertos de las cosas que hicieron. Tal vez nuestros padres y nuestros abuelos cometieron muchos errores. Si tú eres hijo o nieto, no tienes por qué juzgarlos, déjalo. Si están muertos, aún a los muertos, Dios tiene el poder, la autoridad y la capacidad de juzgarlos. No te corresponde a ti el juicio de juzgar a tus padres. No te corresponde a ti el juicio de juzgar a tus abuelos. Lo único que tienes que hacer es bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juzga con justo juicio. Y si no, de preferencia mejor no te metas, porque acarreas condenación para tu propia vida. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. En esta oración yo quiero pedirle al Padre que nos ayude. Le vamos a pedir al Señor que Él escudriñe nuestro corazón. El orgullo, la soberbia reposa en el seno del necio. La soberbia es aquella que no te permite ver tus propios errores.